92.9. Somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Un conflicto de interés se da cuando una persona o una empresa tiene dos intereses, justamente. Dos intereses que parecen total y absolutamente contrapuestos a la hora de revelarse a la opinión pública. El caso más emblemático puede ser voy a poner un ejemplo de la profesión periodística, cuando un periodista tiene que entrevistar a alguien que es pariente directo o a alguien que tiene una relación directa con el entrevistador. Para evitar los conflictos de interés, lo más común, lo más corriente, es que se revele ese conflicto de interés antes de comenzar. En el caso que mencionaba la entrevista, uno diga, como me pasa a mí, por ejemplo, con el abogado Luis Hermosilla. Cada vez que lo entrevisto a Luis Hermosilla, yo tengo la obligación, por lo menos yo creo tener la obligación, de decir que él es padrino de mi hijo y por lo tanto existe un vínculo de tal manera que si es que alguien percibe que esa entrevista no es todo lo acuciosa que debiera ser, no es todo lo incisiva que las personas esperarían, tienen todo el derecho a pensar que puede ser porque existe una relación particular y personal envuelta también. En el caso de las encuestas, con mayor razón, los conflictos de interés tienen que exteriorizarse y debieran colocarse en su ficha técnica. Abiertamente, grande, con letras gigantescas. Esta empresa privada de encuestas tiene gran parte de sus utilidades derivada de contratos con el gobierno al que está en estos momentos auscultando y evaluando en términos de sus performance política semana a semana, mes a mes, quincena a quincena. Una muy buena crónica ayer del diario La Segunda sobre la base de un estudio en mercado público reveló que no son pocas las encuestas que hacen. Imagen de gobierno, percepción de la gente sobre el gobierno, frecuentemente. Y que además, en otra variante de su empresa, tienen altísimos contratos con justamente esa instancia que se está evaluando políticamente. El caso más emblemático es el de CADEM, que tiene una encuesta semanal que marca buena parte de los titulares de la prensa, que no han podido sacarse del sistema, el que las encuestas no son la voz de Dios. Y cada vez que sale una encuesta se titula como si eso fuera una verdad inobjetable. Pero lo interesante en este estudio del diario La Segunda de ayer es que CADEM tiene casi 1.000 millones de pesos en contratos, algunos de ellos directos, con muchas de esos con la Secretaría General de Gobierno, por lo que perfectamente uno puede colegir que existe un importante conflicto de interés. Tiene que evaluar al gobierno, ponerle nota al gobierno y simultáneamente buena parte de sus utilidades del fin de año provienen justamente del mismo gobierno que se está evaluando. Eso puede no ser necesariamente algo impropio, salvo que no se informe, salvo que no sea la propia empresa la que informe, en un párrafo gigantesco con letras grandes, cosa que se vea. Esta encuesta quiere informarle al país que así como hace esta encuesta semanal de percepción de opinión pública respecto de la performance del gobierno, tiene también cuantiosos contratos con el mismo gobierno que se está ocultando. Eso no soluciona necesariamente el conflicto de interés, pero sí establece una decencia en la información entregada a la ciudadanía respecto de justamente los intereses que se tienen con respecto, valga la redundancia, a justamente el gobierno que se está monitoreando. Y no es solamente CADEM, la segunda en recibir altísimos contratos particulares del gobierno
es GFK Dimark, que también hace encuestas mensuales sobre la percepción pública de la performance del gobierno. Casi 600 millones de pesos. Y hay una serie más, Ipsos Chile, que también hace o hacía encuestas de percepción pública del gobierno, recibe 112 millones y fracción de distintas instancias del gobierno. ¿Por qué se debe hacer esto? Se debe hacer porque está en el interés de la empresa encuestadora que no surjan dudas o incertezas respecto de la idoneidad de esa encuestadora para llevar adelante una encuesta sobre lo que evalúa la opinión pública respecto de la performance del gobierno. Y nada es más dañino para esa percepción sobre la idoneidad de una encuestadora que saber que se tiene por debajo, se tiene por detrás, se tiene sin señalarlo explícitamente cada vez que se hace una encuesta de opinión pública sobre la percepción del gobierno. No ese informe respecto de todo lo demás que esa empresa de encuestas hace para ese gobierno a cambio de suculentos contratos que no tienen por qué conocerse salvo que se haga este ejercicio que hizo la segunda de investigar dentro de la institución de mercado público. En Chile las encuestadoras, y lo hemos dicho varias veces, están tremendamente desreguladas. No existe, y quizás no debiera existir, pero sí debiera informarse al respecto, un sistema que evalúe la metodología de las encuestadoras sobre la base de un organismo central. Puede ser que no sea necesario hacerlo, pero lo que parece mínimo es que si es que uno va a evaluar al gobierno respecto de su participación en las actitudes de las personas, informe también que no es neutra necesariamente esa relación con el gobierno, que no es solamente una medición desde afuera, impoluta, a la distancia, lo que se está entregando, sino que además debiera informarse que se tienen contratos, suculentos contratos, con ese gobierno que podrían hacer eventualmente en la percepción de las personas, podrían hacer que uno evaluara que algunos de los ripios que tienen las encuestadoras pueden deberse a que se trata demasiado bien a uno de los mejores clientes de la empresa. Entonces, el conflicto de interés, que en Chile es un estándar, pero prácticamente en todo orden de cosas, vuelve a colocarse esta vez en términos de las encuestadoras a raíz de este artículo del diario La Segunda, y creo que muchas de estas cosas se deben o se podrían solucionar desde una manera relativamente sencilla, informando a la ciudadanía que se está auscultando a un cliente, no solamente a una instancia gubernamental. Se está auscultando a un cliente, a alguien quien a fin de mes paga cheques a esa empresa encuestadora por otras razones, y que buena parte de las utilidades que tiene esa encuestadora se derivan justamente de la performance del gobierno. Me parece lo mínimo, pero muy, muy mínimo. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad